Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de Al Día con la Salud. Mi nombre es Carola Yaguas y voy a estar acompañándolos en este espacio. Para hoy tenemos un invitado muy especial y es mi amigo Luis Mendoza. Se los quiero presentar en esta hora. Luis, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios, con un poquito de frío, pero estamos bien, gracias a Dios, y contento de estar compartiendo con ustedes en este espacio. Muchas gracias por la invitación, Caro. Muchas gracias a ti, Luis, por compartir también con nosotros en este espacio. Queremos preguntar quién es Luis, a qué se dedica Luis y por qué hoy está en este programa de Al Día con la Salud. Una de las preguntas más difíciles de contestar es ¿quién soy yo? Pero puede ser alguien soñador que ha dispuesto su corazón, el empeño para que Dios haga grandes cosas en mi vida. Yo soy licenciado en teología, estudié teología en la Universidad Adventista. Trabajé con la obra, con la iglesia, tiempo completo, ¿no? Y luego de un tiempo que quedé sin empleo, ¿no? Y uno empieza ahí, bueno, Señor, ¿qué pasó aquí? Consigue un trabajo, ¿no? Entonces, luego de desarrollar una fe y decirle, Dios tiene un propósito para mi vida, aunque esté sin trabajo, apareció una linda oportunidad. Recuerdo que estaba una mañana orando y llorando. Recibí la llamada de un pastor amigo. Me dice, mira, hay una oportunidad para trabajar como capellán en una institución no adventista, es una clínica. Yo le dije, no, pastor, listo, de una. Mandamos la hoja de vida y bueno, hoy después de 5 años ya, hemos estado trabajando en la clínica Sommer, aquí en Río Negro, Antioquia, en la unidad funcional de cáncer adulto. El trabajo macro está con los pacientes con un diagnóstico oncológico que tienen cáncer, ¿no? Y también más enfocado en el cuidado paliativo, que son esas enfermedades que no tienen en sí una cura, una intención curativa, sino de buscar una calidad de vida. Puede ser un cáncer, una falla cardíaca, una falla renal, un EPOC, ¿sí? Entonces trabajamos con ese tipo de personas y bueno, el cargo como tal en la clínica, yo soy el consejero espiritual. Siempre me ha encantado ese título que me dieron del consejero espiritual. Entonces, eso es lo que he desarrollado en estos 5 años que el Señor me ha permitido pues estar. Y bueno, también los viernes acompañamos en la universidad dando unas clases al programa de enfermería, una materia que se llama soporte espiritual en el cuidado de enfermería. Y enseñamos un poco de cómo hacer este acompañamiento, ¿no? De ser eficientes en el acompañamiento espiritual a aquellas personas que sufren. Así que yo creo que esa es como que la idea redonda de lo que es Luis y de lo que hace Luis Carlos. Qué bueno, Luis, gracias por compartir eso con nosotros. Yo te pregunto, en esos 5 años, todas esas personas que has conocido, que han tenido esas enfermedades, esos diagnósticos a veces no muy prometedores, ¿se han muerto esas personas? ¿Qué has podido tú sentir que han podido beneficiar por lo menos ese periodo corto en los que ellos están en su estancia en ese hospital? Ok, en su mayoría, no todos los pacientes que veo fallecen, ¿sí? Pues porque están en una situación bastante crítica, ¿no? Hay unas necesidades espirituales que tienen los pacientes. La primera, ser reconocido como persona, ¿sí? Eso es lo que la ciencia nos ha enseñado. Lo primero es que las personas con enfermedad quieren ser reconocidos como personas. Voy a colocar un ejemplo. El papá que es proveedor ahora pasa a ser alguien que lo llevan, lo traen, lo cargan, tienen que limpiar. Entonces ese papá proveedor pierde su estatus de papá proveedor. Entonces se pierde en sí y se enoja, se molesta porque ya no puede ser el papá proveedor. Entonces, lo primero que tenemos que rescatar es a la persona, ¿sí? A ese ser que está sufriendo, que él sigue siendo ese papá proveedor. Seguirle preguntando, pidiéndole consejos, que él siga asumiendo un rol, ¿no? En la dinámica familiar a la que viene acostumbrada. Entonces, yo creo que hay, son varias necesidades, unas 10 necesidades
Pero analicemos una que es esa, ¿no? La de ser reconocido como persona. O sea, usted sigue siendo el papá, el abuelo, la mamá, la abuela, la que manda. Usted sigue cumpliendo un papel importante en la familia, ¿no? Porque descuidamos a la persona y nos enfocamos en la enfermedad. Las familias a veces lo meten como en una burbuja, que no le pase nada cuando él de pronto quiere tener algunas independencias, ¿no? No le contemos esto para que no se preocupe cuando él de pronto desea o ella desea saber qué está sucediendo, ¿no? Entonces, el acompañamiento espiritual es primero reconocer a esa persona que está allí. Lo segundo que hemos podido impartir es en releer la vida. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida miramos hacia atrás, ¿no? Y decimos, bueno, ha valido la pena haber vivido, valió la pena haber hecho tanto esfuerzo, tantos sacrificios, ¿no? Por ejemplo, Pablo lo hizo. O sea, Pablo dijo, he peleado la buena batalla. O sea, Pablo, para poder decir esa frase, tuvo que mirar hacia atrás y decir, hice muchas cosas, ¿no? Interesantes, ¿no? Entonces, hay que releer la vida. Entonces, cuando nos sentamos a hablar con los pacientes, venga, valió la pena vivir. Y allí uno encuentra unas historias que uno dice, wow, a veces yo cometo ese error de centrarme en estudiar y venga, pero hay otros asuntos importantes de la vida, ¿no? Entonces, llevamos ser reconocido como persona, releer la vida y una que siempre aparece es la conexión. El deseo de conectar con algo fuera de mí. ¿Sí? Hablo de la mayoría de los pacientes que he podido atender, tienen alguna creencia religiosa. Pocos han sido los que tienen alguna creencia religiosa y el poder conectar, ¿sí? con un ser superior. Entonces aparecen las creencias en un Dios que me puede curar, y si no me puede curar, me puede dar paz y tranquilidad, ¿no? Hay personas que en el transcurso de su vida se olvidaron de la religión de infancia. Cuando están en estos procesos vuelven a buscar a Dios, y sobre todo a Dios, no de pronto una religión, sino encontrar ese ser que le puede abrazar y le puede dar paz. Y de ahí se deriva un montón de cosas: liberación de culpa, perdón, redención. Entonces, estos tres tópicos rápidamente es lo que acompañamos y hemos podido evidenciar en el transcurso de estos 5 años, que la gente necesita ser reconocido como persona, releer la vida para encontrar un propósito y decir, valió la pena vivir o ha valido la pena vivir hasta el momento. Y 3, reconectar, volver a conectar. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de conectarnos con algo fuera de nosotros. Todos. El más ateo, esa es su necesidad. El que dice yo no creo en nada, pues se está reconectando con eso, no cree en nada. Y el primer paso es creer, así que él cree que no cree en nada. Entonces todos vamos hacia lo mismo, buscamos algo fuera de nosotros que nos dé sustento. Entonces, claro, eso es lo que hemos podido acompañar en estos 5 años de experiencia que Dios nos ha permitido estar. Gracias, Luis. Creo que has comentado 3 puntos claves bastante interesantes. Cualquier persona que nos esté viendo o escuchando y tal vez está pasando por una enfermedad, o tal vez su familiar está padeciendo una enfermedad, puede ser una enfermedad muy grave o puede ser algo muy sencillo. ¿Qué es la salud? La salud es ese completo bienestar físico, mental y social. Y uno cree que cuando le faltan uno de esos aspectos, la vida ya no es lo mismo. Entonces, cuando uno tiene un proceso de enfermedad, esos 3 aspectos que tú acabas de decir, para algo, la vida va a cambiar después de eso. Entonces yo te pregunto ahora, Luis, ¿has tenido alguna experiencia que ha marcado tu vida en la relación que has tenido con esas personas que tal vez tú las conoces hoy y al día siguiente ya no están? ¿O qué lecciones te han dejado en la parte espiritual tu experiencia laboral? Hay una historia que es la hora y a mí me mueve, me estremece. Realmente han sido 2 historias, pero esta, cuando yo la recuerdo, retumba en mi mente, y no solo fue el hecho de lo que sucedió, sino de los aprendizajes que quedan. Yo te voy a contar aquí en confianza. El Dios que yo conocía es el Dios que me enseñaron mis papás, ¿sí?
y el Dios que me enseñó la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿sí? Y el Dios que yo podía o que pude aprender en el transcurso de la carrera, ¿sí? Nosotros supuestamente estudiamos a Dios, en lo que Dios ha permitido revelarse, ¿no? Pero muchas veces es un Dios teórico, ¿sí? Cuando yo tuve esta experiencia, mi concepto de Dios cambió del cielo a la tierra. Te voy a contar la historia. Era una paciente que cuando tenía 2 hijos, una de 6 años y un nene de unos meses de nacido, no tenía el año. Ella tenía y salió en embarazo. Entonces toda la familia feliz, el tercer embarazo de la familia, y por ahí en el 4º mes le descubrieron un cáncer en el ovario, ¿sí? Entonces le descubren el cáncer, listo, empiezan todo el proceso de buscar un tratamiento, listo, hacen la biopsia, empieza todo este proceso, la noticia es impactante para la familia, y los médicos, el planteamiento que le hacen es: necesitamos hacerte quimioterapia, ¿sí? Hay un principio bioético que prima la vida de la mamá sobre el hijo, ¿sí? La vida potencial no. Ese bebé puede nacer, pero en esos momentos quien hay que buscar es a la mamá, cuidar a la mamá. Entonces ella entra en la decisión de continuar con el embarazo o hacer una interrupción voluntaria del embarazo para someterse al tratamiento. Como ya llevaba 4 meses, entonces los médicos le dieron otra opción y fue: mira, listo, porque ella dijo: yo no quiero suspender, entonces vamos a trabajar para que llegue como al 5º, 6º mes, cuando ya los pulmoncitos estén más maduros, te desembarazamos y entonces te aplicamos el tratamiento de la quimioterapia. Fue el acuerdo que se hizo, así que fueron unos meses, fueron unas semanas muy duras, porque conforme crecía el bebé, iba aplastando el tumor y eso le generaba a ella demasiado dolor. Entonces era manejar el dolor. Empezamos a manejar opioides y entonces se esperaba que el niño cuando naciera con síndrome de abstinencia, porque le estamos dando medicamentos para calmar el dolor a la mamá, pero esto podía crear otros efectos en el bebé. Fueron situaciones éticas para tomar decisiones éticas muy duras, y sobre todo ella en ese amor de mamá a su hijo. Ella quería que su hijo naciera. Llegan a las semanas que se esperaban, hubo una maduración pulmonar interesante, dijeron: listo, pero el dolor estaba a tope, dijeron: no podemos mantenerla así más como opioides. Toman la decisión de desembarazar a esta señora, la desembarazan, sacan al bebé, el bebé nace bien, lógicamente queda en la unidad de cuidados intensivos neonatales para cuidarlo por el síndrome de abstinencia, etcétera, etcétera, pero el niño nace bien. Entonces la alegría de nació el niño. Entonces cuando desembaraza le dice: ok, vamos a esperar el reposo de la cesárea y entonces vamos a empezar el tratamiento. Cuando están en todo ese proceso le hacen un examen y, oh sorpresa, ya no estaba localizado el tumor, sino que el tumor había hecho una metástasis y ya estaba muy invadida ella. Así que también se complican las cosas, ya hay una metástasis, ya el cáncer no está en un solo lugar, está regado, y bueno, empiezan las decisiones, ¿no? Es una cesárea, no se puede colocar quimioterapia recién operados, listo. Eso hay que tenerlo en cuenta, ni tampoco cuando hay infecciones. Y ella hizo infecciones y la cesárea. Total es que ella se nos complicó un poquito y se dilató el asunto de la quimioterapia. Y rápidamente ella, por todos sus procesos de salud, entra en fase terminal de la vida en menos de 2 meses. Cuando empiezan a ver los médicos paliativistas que se puede estar acercando la hora de la muerte de ella todavía pues hablaba, estaba muy consciente, visitaba al bebé en la unidad de cuidados intensivos, pidieron traer a los hijos, ¿sí? Nos dijeron: mira, manden a buscar a los hijos porque no sabemos qué pueda pasar. Y es aquí donde va la historia. Entra la nena de 6 años a la habitación, entramos, la señora le habían colocado medicamentos para el dolor y estaba profundamente dormida.
Cuando yo entro, yo veo a la niña así, en esta posición. Nunca olvido ese rostro así, viendo fijamente a la mamá. Entonces yo entré y le dije, hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy esperando que mi mamá se despierte porque quiero hablar con ella, porque yo tengo un rato de no verla. Listo, ahí nos quedamos jugando con el bebé, el pequeñín. Y de pronto la mamá se despertó, la trabajadora social estaba allí, tomó a la niña, la montó en la cama y ya ellos empezaron a hablar. Nosotros acá nos distraímos con el esposo, con la trabajadora social y el bebé que estaba allí. Cuando de pronto hubo un silencio, de esos silencios que uno dice algo va a pasar, la niña le hace una pregunta a su mamá. Le dice, mami, ¿te vas a morir? La mamá queda en silencio, todos quedamos en silencio. Y la mamá mira a mí como que, ayúdame, o sea, darme una respuesta a mi hija de 6 años, si me voy a morir, sí o no. Ahí es cuando uno empieza a pensar en el Dios que le enseñaron. A mí me enseñaron que un Dios que suple necesidades, que responde oraciones. ¿Y cómo no le va a responder a una niña de 6 años? Cuando la niña de pronto vio como la incomodidad, el silencio incómodo de todos, yo procesando, ¿qué le voy a responder? La niña se nos adelanta y dice, mami, pero no te preocupes. Yo le estoy pidiendo a Dios que te sane para que tú vuelvas a la casa. Yo dije, pues sí, ¿no? Seguimos pidiéndole a un Dios que la sane. La señora falleció a los días. Pero el impacto que queda en mí es una niña de 6 años pidiéndole a Dios que su mamá se sane. Pero muchas veces ese Dios no responde a esa oración. ¿Qué pasó allí? Así que mis estudios de teología se fueron aparte y ahora empieza a conocer un Dios de manera personal. Un Dios que a veces responde o a veces no responde. Que un Dios que es un soberano, que es todo soberano, que manda sobre todos nosotros. Y empieza a reestructurar a Dios para mí, ¿no? Y cada vez que el papá de ella va a la clínica porque lleva al niño a controles, un niño hermosísimo, gordo, mono, es lindísimo ese niño. Yo digo, Señor, ¿será que a este niño le hace falta una mamá? Entonces uno empieza como con un montón de cuestiones de pensar, pero que me invitan a mí a conocer más a Dios. Así que estos 5 años de trabajo no solamente han sido dar consuelo y esperanza a los demás, sino de conocer a Dios, realmente quién es Dios. Pero es un Dios personal, pero también es un Dios que es soberano y que es personal para otras personas. Entonces, esa es la historia que a mí me ha marcado, no solo porque después que ella falleció sentí el dolor, lloré. Yo recuerdo que esa noche, después de estar con los niños, yo llegué llorando. Recuerdo que estábamos en pandemia, eso fue para pandemia, llorando. Llamé a un amigo, a Cristian Cardoso, profesor de la universidad, doctor en teología, y yo le decía, ayúdame a entender esto. Ahí ambos, después de una conversación extensa, llegamos a la conclusión de que Dios es soberano. Bueno, y es Dios, ¿no? Y son cosas que todavía no conocemos de Dios y no nos ha revelado, pero que a mí me animan. No es que yo ahora me voy de pelea con Dios, no, me anima a conocer ese Dios. Y bueno, cuando en mis devocionales yo digo, Señor, pero ¿aquí qué pasó? Y son muchas historias, ¿no? O sea, son historias, niños recién nacidos que fallecen, tú acompañar esos procesos de los niños recién nacidos que fallecen, cómo dar consuelo a algo que no tiene nombre. Y aquí voy a detener un poquito. Si mi papá se muere, yo quedo huérfano. Si mi esposa se muere, yo soy viudo. Pero si mi hijo se muere, ¿eso cómo se llama? No hay un nombre. O Caro, ¿tú conoces un nombre de cómo se le dice a la mamá o al papá que pierden un hijo? No, todavía no conozco ese término. Porque el dolor es tan grande que no sabemos cómo llamarlo. Y cuando acompañamos esos dolores, me dice, Señor, ¿dónde estás?
Entonces son algunas de las cositas, ¿no? que uno ve día a día, pero que lo anima. Entonces, en el caso mío, a mí me anima seguir buscando y conociendo a un Dios real que influye en mi vida y en lo que yo hago. Esa es la historia. Eso que has dicho, Luis, es tan sensible a veces para uno escucharlo, porque yo siempre digo, ¿cómo vemos a Dios en los momentos buenos y cómo vemos a Dios en los momentos de dificultad? Muchas veces las personas que están pasando por una enfermedad o el entorno familiar que rodean una enfermedad es bastante complejo porque uno empieza a cuestionarse. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mis hijos? Y uno empieza a decir, ¿dónde está Dios? Y tú decías algo muy importante, el Dios que a mí me enseñaron, porque tú creciste en una iglesia, porque tú estudiaste una carrera de teología. Pero esas personas que tal vez nos oyen o nos ven, que tal vez nunca han tenido una cercanía con Dios, tal vez nunca han escuchado nada acerca de Dios, hay un libro que yo me leí que me gustó mucho, que se llama El Dios que no me enseñaron. Y ese libro tiene un trasfondo muy importante de cómo nosotros vemos a Dios. Y algo que siempre nosotros debemos tener en cuenta, en los momentos buenos o en los momentos malos, lo que tú decías, Dios es soberano. Dios no tiene la culpa de que exista la enfermedad, pero a veces cuando no tenemos enfermedad tampoco nos acordamos que existe Dios. Entonces, en los momentos buenos estamos bien, ¿cierto? Cuando hay salud, cuando hay energía, cuando hay vitalidad. Pero cuando estamos pasando por ese momento de aflicción, de dolor, de donde la salud está ausente, ¿cómo vemos nosotros a Dios? Y ahora que tú contabas esa historia, una persona muy cercana, mamá de una de mis amigas, ella falleció por cáncer. Y uno como iglesia, como persona cristiana, como creyente, uno dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permitió que esta persona sufra? Porque el cáncer es una enfermedad que genera mucho sufrimiento. Porque tú puedes decir, se murió, tuvo un accidente, listo. Pero esas personas que su agonía, lo que tú decías, era un tumor que le ocasionaba mucho dolor. Entonces uno dice, ¿por qué generar esa agonía? ¿Por qué generar ese dolor? ¿Por qué tengo que pasar por esta dificultad? ¿Por qué tengo que someterme a una diálisis? ¿Por qué tengo que someterme a tal tratamiento? ¿Por qué se me tiene que caer el pelo? ¿Por qué la piel se me tiene que poner así? Y uno empieza a cuestionarse. Y a veces uno empieza a cuestionar a Dios. Y uno dice, ¿pero qué pasó con Dios? ¿Este es el Dios en que yo creo? Y la frase que tú dijiste es la respuesta. Dios es soberano. Y me hace recordar a Job. En los momentos buenos o en los momentos malos, permanecer fiel a Dios, aunque nos pasen 1000 tragedias en la vida. Dios da y Dios quita. Pero algo que siempre tenemos que tener en cuenta, nosotros no somos dueños aquí de nada, ¿cierto? Lo que tú decías, la vida se nos puede ir en un segundo. ¿Y qué más quisiéramos nosotros que todas esas experiencias o todos esos momentos de angustia, de dificultades, de enfermedades, pudiéramos tener esa confianza en Dios y decir, aunque se desplomen los cielos, voy a seguir creyendo en Dios? Aunque me muera del dolor, aunque se me caiga el cabello, se me caigan las uñas, aunque me tengan que hacer un tratamiento, aunque pase por el dolor más grande, voy a seguir creyendo en Dios. Pero sabemos que eso es sumamente difícil. Sobre todo para los que no lo estamos viviendo en carne propia. Eso te quería decir, Caro, qué pena. No es fácil, ¿sí? Hoy nosotros aquí en la tranquilidad lo decimos, pero si hay alguien que nos está escuchando y está pasando por un dolor de enfermedad, de duelo, no es fácil lo que están viviendo, es que no es fácil. Pero hay una alternativa, ¿sí? No es sencillo. Duele, va a doler, pero la esperanza en que uno se puede regocijar, y lo voy a decir porque fue una frase que me lo dijo un paciente de 18 años mientras hacía un parcial en una sala de urgencias con morfina pasándole por la vena, y él me decía, mira, yo tengo que graduarme porque yo estoy cansado
que este cáncer haya atrasado 4 semestres mi carrera. O sea, yo debí graduarme hace rato, pero por estar en quimio no he podido. Y este cáncer yo necesito acabarlo. Y me mira y me dice, pero mira, lo bueno es que los días buenos se acaban y los días malos también. Así es. Sea que quede vivo y pase el día malo, o sea que me muera. Pero eso pasa. Yo quedé como, interesante, ¿no? Interesante mucho. Los días malos pasan también. Pero hay una alternativa. Siempre hay una alternativa por más oscuro que se vea el día. Después del día, de la noche, de la madrugada más oscura, brilla el sol. Es lo único que yo puedo decir sin tantas explicaciones, solo lo que yo he aprendido de los pacientes. Los días malos también pasan. Exactamente. Ya para cerrar nuestro programa de Al Día con la Salud, ¿qué frase o qué mensaje quieres dejarle a esas personas que nos ven y nos escuchan? Que tal vez, como hemos hablado a lo largo de este programa, están pasando por una enfermedad o tienen algún familiar. ¿Qué frase o qué mensaje puedes darles a esas personas? ¿Qué motivación, qué esperanza pueden tener? 1. Se vale llorar. Y se vale sentirse derrotado. La enfermedad a veces nos gana la batalla. Somos seres humanos. 2. Por más que te sientas solo, sola, siempre hay alguien al lado tuyo para apoyarte. 3. Tus creencias te van a ayudar a salir de la dificultad en la que estás. Si tú crees en un Dios bondadoso y lleno de amor, aunque no lo entendamos, porque yo no te voy a pedir que entiendas a Dios, pero en tu lucha personal con Dios, tú tienes el derecho de preguntarle lo que tú quieras, reclamarle lo que tú quieras. Pero lo que yo he encontrado a lo largo de la Biblia es que a pesar de que Dios se quede en silencio, Dios siempre trae paz. En medio de la guerra, Dios trae paz. Y muchas veces la victoria no es quitar la enfermedad. La victoria es encontrar paz en medio del dolor. En medio de la tormenta, cuando los discípulos estaban asustados, Jesús calma la tempestad. No los sacó del barco, no los puso en la orilla. Ellos encontraron paz en medio de la tormenta. Y esa es la mayor victoria que podemos tener, porque muchas veces sentimos que lo que nos está ganando la batalla no es la enfermedad, es el desasosiego, la desesperanza y esa ansiedad y aflicción que tenemos. En el Dios que yo he conocido hasta el momento, es un Dios que da paz en medio de las dificultades. Y bueno, la última frase que siempre me ha gustado es: no te pierdas al final de esta historia, porque tu historia termina bien. Muchas gracias, Luis, gracias por compartir con nosotros esa parte de tu experiencia tan maravillosa que realizas allí en el hospital. Yo sé que muchas personas se han sentido bendecidas y creo que han visto la mano de Dios obrando a través de ti. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios bendiga ese ministerio que tienes. Y a cada una de las personas que nos ven y que nos escuchan, Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerden que Dios trae paz, aún en medio de las dificultades. Hasta luego.